Mujeres bailando, Omnisciencia, Cortés y la Malinche, Las trincheras, Prometeo, Catarsis. Estas son obras muy importantes del pintor José Clemente Orozco, del cual vamos a hablar el día de hoy. Comenzamos. Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, con Laura y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta opinar de lo que leen, porque la vida entre libros tiene más vidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Entre Libros, Mate y Café? Espero que se encuentren muy bien. Pues como ya saben, aquí a nosotros nos encanta hablar no solo de libros, también de pintura, de cine, de música. Y hoy vamos a hablar de uno de los muralistas más importantes que ha dado México, con una personalidad muy distintiva en cuanto a su obra y en cuanto a su forma de ser y de pensar. Y él es de las personas más importantes de este movimiento muralista. Hoy de nuevo estás con nosotros, Javier. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal tu semana? Hola, buenas tardes. Bien, caminando la semana, los días y el año, por supuesto. Y hoy, pues, un tema fantástico de los grandes próceres de esta nación, como es uno de los llamados tres grandes muralistas de este país, ¿no? Así es, y era necesario hablar de él porque justamente él nació el 23 de noviembre de 1883, justo en Zapotitlán, y lo que hoy conocemos como Ciudad Guzmán. Él se graduó en la Escuela Nacional de Agricultura, pero incursionó en diferentes campos del arte. Como ya dije, fue muralista, litógrafo, caricaturista y también estudió dibujo arquitectónico. Se crió en Guadalajara y luego pasó a Ciudad de México. Y bueno, su inclinación por el arte comienza cuando al regreso de la escuela se detenía cerca de su casa, y cerca de ahí quedaba una imprenta y observaba los grabados de Guadalupe Posada, otro gran caricaturista mexicano, y esto lo llevó lo impulsó a tomar clases nocturnas de dibujo. Pero luego su familia lo envió a la Escuela Nacional de Agricultura, y aunque no era lo que le atraía como profesión, así se ganaba la vida dibujando topografías. En 1916 hace su primera exposición en la librería Biblos de la Ciudad de México. Después vivió en San Francisco y Nueva York. Se dedicó a pintar carteles y murales, y esto último lo hizo para el Pomona College de California y el Dartmouth College. También pintó murales para la New School for Social Research de Nueva York. Este trabajo lo realizó en yeso húmedo y fue el primero en ese estilo que se vio en Nueva York. En 1922 estuvo al lado de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, en el sindicato que agrupaba pintores y escultores con el fin de rescatar la pintura mural, y en 1926 pinta por encargo un mural llamado Reconstrucción en el edificio de Palacio Municipal. En su segundo viaje a Nueva York, Orozco se dedicó a exhibir sus obras, pintó acontecimientos de la Revolución y óleos como Queensboro Bridge, The Curbs Winter y The Subway, en un afán por mostrar la deshumanización de la ciudad. Después regresó a México en 1934, donde pinta el mural Catarsis, esto en un gran tablero rectangular en las paredes del Palacio de Bellas Artes entre 1936 y 1939. Y realiza 3 obras de gran envergadura en Guadalajara, que seguramente conoces, Javier, en la Universidad, el Hospicio Las Cabañas y el Palacio de Gobierno. Posteriormente vamos a hablar de esto. ¿Qué te parece, Javier? Bien, finalmente uno de los grandes artistas plásticos de este país, y junto con los otros dos grandes, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, me parece que es el más versátil. Creo que sus trabajos de litografías y su trabajo de lápiz, su trabajo llamado de caballete o de papel, demarcan mucho la esencia y lo que era el grado intelectual de José Clemente Orozco. Creo que
Mencionabas el de de obra hermosa del Pomona College, que es el Prometeo. Y me parece que desde ahí hay esa visión que tiene este artista plástico acerca de la libertad. Yo creo que es de los menos influenciados por el socialismo naciente en el México del siglo pasado, aunque tenía sus que veres. Me parece que se inclinó más por el arte que por la política. No olvidemos que tanto Rivera como Frida fueron muy amigos de Trotsky y etcétera, ¿no? Finalmente ellos sí fueron mucho la bandera del movimiento comunista de aquellas épocas, y me parece que Orozco no lo es, ¿no? Yo creo que más allá de su trabajo, de su desarrollo intelectual, me parece que era un tipo muy congruente. Me parece que era un tipo que apostaba más por el arte y la expresión que por los movimientos. Sin esto decir que en muchas de sus obras quedan plasmadas estas formas de pensamiento. Tienes razón, Javier. De hecho, su obra se dice que más que nada estaba influenciada por la mitología griega y por Nietzsche. De hecho, también esto se puede ver en algunos de sus obras. Y también recordemos que él, pues como estos grandes genios, tuvo algunos chispazos en los que él decidió romper con muchas cosas que venían prevaleciendo. Él rechaza por completo, digamos que los modelos occidentales clásicos y que se llamaban de vanguardia. En él predominan mucho los personajes masculinos, pero también tuvo por ahí una herencia del barroco. Eso se ve en los claroscuros que él utiliza, que además es muy característico en él, los claroscuros, los grandes trazos diagonales que se pueden ver en la mayor parte de sus obras. Yo debo decir que a mí me impresionó mucho ver las obras de este pintor en el Palacio de Bellas Artes, Javier, que de por sí ya es hermoso, precioso ese lugar, y cuando uno visita también el Palacio Nacional, bueno, y qué decir de San Ildefonso, ¿no? Que es donde está, al menos en la Ciudad de México, es donde está la obra principal de este pintor. Tú seguramente que conoces la obra que está en Guadalajara. Sí, incluso hay un monumento en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, aquí en Guadalajara, un monumento a este extraordinario artista, hijo del estado de Jalisco. Y curioso, Zapotlán el Grande da gente de cultura, ¿no? Nos dio a Juan José Arriola en la palabra y en la escritura, y nos da a Orozco en la expresión gráfica. Pero finalmente todo lo que comentas, eso nos denota una capacidad académica para el desarrollo de su trabajo, ¿no? Es el haber estado en el Colegio de Bellas Artes. Todo esto nos denota sus trazos que son limpios, que llevan una expresión, incluso sus litografías son muy claras, ¿no? Hay algunos litografistas que de pronto como que la tinta se corre, ¿no? Me parece que son muy expresivos, a pesar de que él es un muy buen exponente del expresionismo. Me parece que demarca mucho lo que vos decías, esta influencia del mundo griego, de este perfeccionismo por el ser humano, esta expresión que siempre debe de denotar. Me parece que es dentro de los tres que finalmente me gustan mucho, creo que es el que más me atrae por la técnica tan depurada que tiene. Bueno, y además también es parte de la historia que trasciende del arte mexicano. Se conoce a pintoras como Frida Kahlo, que últimamente, bueno, pues en los últimos años tuvo un despunte muy grande y la gente la reconoce, y incluso se ha hecho mucha mercadotecnia en torno a Frida Kahlo y otros pintores mexicanos que destacan. Pero el muralismo
mexicano es muy reconocido y aparte nos da un sello característico. Y a lo mejor aquí sería bueno hablar, Javier, acerca de las técnicas del muralismo. El muralismo es todo un movimiento pictórico, va más allá de una obra meramente artística, es todo un movimiento que se inicia en 1920 y que, bueno, tiene un propósito que es construir una identidad nacional, es aglutinar los diferentes sectores de la sociedad mexicana y sobre todo dadas las profundidades desigualdades sociales de la época, sobre todo educativas y culturales. Estamos en un periodo en el que se viene saliendo de una revolución, que se viene saliendo de un movimiento social que marcó la sociedad mexicana, y es precisamente el presidente Álvaro Obregón que cuando nombra a José Vasconcelos como secretario de Educación Pública, es él quien desarrolla el primer programa cultural del Estado mexicano. Y esto no solo iba a hacerlo en cuanto a universidades, escuela y educación. Lo que él propuso y trató de llevar a cabo también incluían las artes y desde luego que la ciencia. Y este impulso tan grande que se le dio a este movimiento, pues es lo que permite que tengamos hoy estas obras monumentales, Javier. Sí, y yo creo que atinadamente Álvaro Obregón, dentro de las pocas cosas buenas que hizo, nombrar a Vasconcelos todo un literato, un hombre de conocimientos vastos, es elegido y me parece que es el pilar del el renacer del arte mexicano, ¿no? No olvidemos que finalmente empieza con el doctorado y de ahí que finalmente es el padre del muralismo. Y acerca del muralismo es de reconocer que finalmente para una obra donde puedes expresar con más bien sin limitaciones, necesitas un espacio muy grande. Y los murales nos dan eso, ¿no? Puedes desplayar ahí toda tu técnica pictórica y que además puede ser, no puede ser, es muy expresiva, a diferencia de los trabajos de caballete, donde tienes que maximizar los espacios para poder expresar. En el muralismo, a pesar de que son grandes las paredes, no olvidemos todos los que hay en el Palacio de Bellas Artes, que son casi es un mural por pared o dos, pero es una de las expresiones más significativas del arte mexicano. Me parece que todos estos muralistas tienen la buena suerte de que cuenten con estos espacios, su sentir de la sociedad, de los cambios, de los movimientos sociales. Me parece que en este caso el movimiento muralista es muy representativo en el antes, el ahora y el después, en su momento, ¿no? Vemos en muchas expresiones el mundo indígena, la conquista, algunas cosas de la independencia, hasta llegar a las épocas modernas, ¿no? Que en aquel entonces la bomba atómica, el uso de la energía, la industrialización, etcétera, etcétera. Y esto es lo que le da el valor al movimiento muralista. Bien has dicho, Javier, y el movimiento muralista es un movimiento que no solo tomó los muros, también tomó las bóvedas, tomó los techos, hizo muchas cosas monumentales, y el contexto en el que se da también es esta situación de un surgimiento donde el Estado busca llevar a las naciones a tener un lugar de bienestar. Por ejemplo, en México también, México en esos momentos se trata de establecer un régimen de bienestar dual, donde por un lado se privilegie sí a las poblaciones urbanas organizadas, empleadas, con parte del sector público, pero también ramas de la economía, y también se incluye el resto de la población. Bien has dicho, todo lo que tiene que ver con la historia y el bagaje indígena, todos los pueblos prehispánicos, esa gran riqueza que tiene esta nación. La posguerra nos deja también una situación de reconstrucción en todo el mundo, y en México, que después viene a ser la Revolución Mexicana viene a ser uno de los primeros movimientos o estallidos sociales de ese siglo, y también justo con él se inicia
lo que sería el periodo de la industrialización, lo cual se ve muy bien. Todos estos aspectos se ven perfectamente bien en todo lo que es la obra de Orozco. Sí, y bueno, hablamos hoy de los muralistas del siglo XX, pero no olvidemos que es un movimiento que ha estado muy fuerte, muy fuertemente arraigado en México, ¿no? Digo, vamos a irnos mucho más atrás, los murales de Bonampak en Chiapas, toda la ornamentación y el rasgo pictórico que hay en el antiguo, en el mundo prehispánico, ¿no? Las mismas pirámides y las calzadas estaban los muros llenos de expresiones, el jaguar, todo esto, ¿no? Me parece que es una semilla que se sembró desde el mundo prehispánico y tanto en el muralismo como en la expresión de monumentos. Ahí tenemos una obra tan gigantesca y tan bonita como son los Atlantes de Tula. Es decir, en México el arte siempre ha estado ligado a sus raíces. Yo creo que viene a colofón el punto de que los muralistas mexicanos empiezan a reencontrar el camino del arte mexicano. No olvidemos que el siglo XVII, siglo XVIII, todo el vanguardismo y toda la expresión venía de Europa, ¿no? Yéndonos más atrás, el Renacimiento con obviamente Leonardo y Leonardo, Rafael y Miguel Ángel dominaban, ¿no? Yo creo que me encanta el mural de la Capilla Sixtina, pero me parece que lo que vos decías, las bóvedas de algunos de los trabajos de los muralistas no le piden nada, son situaciones muy diferentes, yo lo entiendo, pero finalmente como monumento, como obra pictórica, como expresión, me parece que no le pide nada a nadie. Tienes razón, de hecho, no sé, es algo que viene, yo creo que inherente en el ser humano. Recientemente cuando estuve en Medellín, igual me fascinó ver las paredes llenas de estos grafitis tan coloridos, donde destacan los elementos de la naturaleza que ellos tienen. Tú caminas por cualquier barrio, ya sea desde el barrio más sencillo hasta el barrio de la gente pues con mayores recursos, y vas a encontrar que estás reflejado, el entorno está reflejada, la vida, la cotidianidad de la gente que habita. Entonces creo que esto es muy del ser humano. Incluso yo me acuerdo que hasta cuando va uno al colegio, te sientas y en tu pupitre encontrabas alguna inscripción, aquí estuvo fulanito de tal, y ni qué decir si entrabas al baño, ¿no? Donde se encontraban mensajes, corazones con flechitas. Es como una necesidad del ser humano de dejar una huella, de decir, por aquí pasé, aquí estuve, y eso, pues qué maravilla que en algún momento vengan artistas tan grandes dentro de un movimiento muy, muy bien personalizado, muy bien ubicado, dentro de la historia, en un contexto nacional, y te dejen todas estas obras, Javier. Sí, yo creo que orgullosamente en México hay una cepa de expresión impresionante. No la encontramos en cualquier lugar. El Palacio Nacional está llena de extraordinarios murales, la preparatoria, obviamente Bellas Artes, el Poliforum Cultural. Si quieres, invito a la gente que está en la Ciudad de México que se eche una vuelta, ¿no? No olvidar, obviamente, el trabajo de O'Gorman en la biblioteca de la UNAM. Ese es uno de las manifestaciones artísticas más impresionantes. Y así el Hospicio Cabañas, a los que estén en Guadalajara o vayan a Guadalajara, no se lo pueden perder. Realmente son espacios de expresión que además han perdurado. Me parece que ese es el valor que tienen, ¿no? Más allá de que puedan ser trabajos que no tienen movimiento, como serían algunas obras de Caballete, me parece que el trabajo, sobre todo en las bóvedas, uno no se puede imaginar qué difícil es subir los andamios y hacer los trazos, porque desde abajo se ve muy bonito, se ve muy bien hecho, pero hay que agradecer que la gente tiene la imaginación, la persistencia y la voluntad de hacer este tipo de expresión, ¿no? En situaciones tan incómodas, y sobre todo los materiales que en aquel entonces se empezaban a retomar, ¿no? Hoy tenemos un montón de cosas, tenemos acrílicos, acuarelas, etcétera, etcétera, pero en su momento
todo este tipo de trabajo, óleos, la tinta para las litografías, etcétera, eso todavía le da una connotación de valor mucho más allá. A mí me gustaría también hablar justamente un poco de lo que caracteriza al muralismo mexicano. Recordemos que es la valoración, la recuperación de la historia, es también una fuente de identidad nacional, es el reconocimiento de los descendientes en una historia como la nuestra. Y también algo que tiene que se nota muchísimo como característica es esa monumentalidad, es usar esos espacios de esa manera y generar figuras tan monumentales. También se distinguió por sus técnicas, específicamente se tenía dos técnicas, que era el fresco, que esto es una técnica pictórica en la que consiste pintar sobre una capa húmeda de cal con pigmentos minerales disueltos en el agua, y el proceso de secado de la cal es el que hace que estos elementos perduren tanto tiempo, que estos pigmentos se aglutinen de alguna manera y perduren. Aquí lo importante es que se tiene que hacer rápidamente, ¿no? Y había otra técnica que es la técnica de la encáustica, donde se usaba como material aglutinante cera caliente mezclada con pigmentos, que se pueden aplicar con pincel o una espátula caliente, y después de aplicarse se pule con trapos de lino bien secos, y esto se ha utilizado desde tiempos muy antiguos. Así que estas son unas de las técnicas que se utilizaban para lo que es el muralismo mexicano, Javier. Sí, y además una técnica muy prehispánica. No olvidemos que la mayoría de los murales o de las expresiones artísticas de los antiguos templos estaban trabajados al fresco, este color rojo que era muy utilizado, que era finalmente la arcilla que nace de la tierra. Quiere decir que sin la depuración académica del arte, los antiguos pobladores del mundo prehispánico sabían cómo hacer las cosas, sabían cómo manejar. Hoy por hoy seguimos viendo todas esas pinturas 1000 años después y siguen perdurando, ¿no? Así como hoy yo creo que todas estas obras de estos grandes pintores, pues por lo menos perdurarán otros 1000 años, a menos que otra cosa ocurra. Pero yo creo que ese es el valor. Y bien decís, la expresión del muralismo es eso, de qué somos, de dónde nacemos, cómo hemos avanzado, cómo fuimos sometidos en su momento por la conquista. Incluso los mismos pueblos mesoamericanos, los más fuertes conquistaron a los más débiles, pero un pueblo que no conoce su historia está destinado al fracaso nuevamente, ¿no? Y esto es lo valioso, ¿no? Cómo vemos nuestro antes, nuestro presente cercano, y cómo en algún punto se veía el futuro, ¿no? En algunas de las obras del muralismo veíamos ya cosas de naves espaciales, obviamente el átomo, y finalmente se llegaron los tiempos, ¿no? Hoy por hoy muchos países usan la energía nuclear para generar electricidad, ¿no? No solamente para hacer bombas o cosas extrañas. Entonces, yo creo que el muralismo hay que atenderlo, hay que entenderlo, porque es una muy buena información de lo que somos y de lo que fuimos y de lo que tal vez seremos, ¿no? Seremos un pueblo que debe de seguir caminando sobre los senderos del arte. Y bueno, para las personas que nos escuchan y quieren leer, aparte de conocer y de ver estos espacios, porque bueno, sí pueden buscar algunas cosas en internet, pero no hay cómo verlos. Si vienen a la Ciudad de México, si van a Guadalajara, ahí van a encontrar gran parte de esta obra, pero también pueden leer acerca de este pintor. Yo les voy a recomendar 3 libros. El primero sería la autobiografía de José Clemente Orozco, que esto lo editó la editorial Era. Hay otro que se llama José Clemente Orozco, de Norma Anabel Barrera, y uno muy importante que es El muralismo mexicano, mito y esclarecimiento. Este es de Eduardo Subirats. Son 3 libros que son muy recomendables para saber y conocer un poquito más del trasfondo de la obra de este pintor. Y
también recordarles, amigos, que si vienen a la Ciudad de México van a encontrar lugares magníficos donde hay muchos vestigios de la cultura prehispánica después de la época colonial, de esta modernidad. Yo tuve la fortuna de trabajar en el Museo Hacienda Santa Mónica y recuerdo que ahí hay pequeñas partes que se restauraron las habitaciones, los muros, pero hay algunas partes donde quedan indicios de las pinturas originales y a mí me maravillaba mucho. Estos se llaman testigos. Cuando ustedes llegan a estos lugares y vean esos pequeños restos o esas pinturas que están ahí, no es que se les haya olvidado restaurar, se llaman testigos y es para que uno pueda ver el original. Es muy valioso y también la invitación es a que cuidemos el patrimonio cultural que tenemos, que se vale tener pues marchas, manifestaciones, todo eso se vale, pero cuidemos nuestro patrimonio, cuidemos lo que tenemos porque de verdad que ha costado muchísimo y además habla de lo que somos. Y Javier, hemos llegado al final de esta charla. Nuevamente hay mucho por decir, pero también en su momento hablaremos de Diego Rivera, de Siqueiros e incluso de Frida Kahlo. Por hoy se nos ha terminado, Javier. Sí, claro, hay mucho en las artes gráficas, hay mucho, el doctor Atl, O'Gorman, toda la arquitectura nacional, digo, no olvidemos las torres de Ciudad Satélite. Yo creo que hay mucho que hablar. Frida Kahlo me parece que es de las más conocidas, ya en su momento hablamos de Remedios Varo, pero Frida Kahlo es una expresión muy autóctona y muy nativa, ¿no? de la expresión de la pintura. Y bueno, tendremos que echarnos otros programitas de estos otros grandes artistas plásticos. Gracias. Así es. Pues muchas gracias a todos. Recuerden buscarnos en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que la vida entre libros tiene más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.